Bien, bueno, buenas tardes. La idea de esta charla de hoy es justamente poder ver temas, un tema nuevo que está planteado en varias de las actividades justamente de JavaScript, que se refieren a las estructuras de datos, bien, estructuras de datos de objetos. Y esta estructura de datos que vamos a ver hoy es una estructura a la cual se denomina lista. Y para eso les voy a comentar de que, bueno, armé un ejemplo basado en este caso de unas personas que yo quiero extraer datos de esas personas. Son personas que fueron conocidos para nosotros en Argentina durante varias décadas y actualmente son conocidas. Entonces, lo que yo me planteé es lo siguiente. Necesito poner en práctica un poco lo que fui viendo en la charla anterior, que es el tema de las variables, y después cómo poder esos datos ir mejorando con nuevas estructuras que hay justamente dentro de este lenguaje que es JavaScript. Entonces, en este caso, justamente en el día de hoy me tomé el tiempo y bueno, hice algunas cositas como para que más o menos gráficamente se entienda. Les comento que, bueno, que para la parte de codificación ya tengo cosas codificadas como para poder ganar tiempo. Bien, estas codificaciones que he realizado a través de JavaScript, después las van a obtener a través del canal de Discord, bien, o si no, también se los voy a pasar a través de lo que sería el WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla y bueno, voy a mostrarles lo que diseñé como ejemplo para esta charla. Bien, ¿se pueden ver esta pantalla? Sí, perfecto. Bien, bueno. La idea fue esta, la que me planteé. Entonces, dije, a ver, yo lo que necesito hacer en primera medida, a ver, ¿cómo podría obtener datos de ciertas personas como para poder después, más adelante, manipularlo a través de pequeñas tareas que me voy a proponer? Por ejemplo, saber qué edad tiene esta persona, quiero saber si el nombre de esta persona tiene cierta cantidad de caracteres, y para eso yo necesito primero justamente almacenar estos datos. Entonces, lo primero que dije, bueno, lo que voy a actuar, digamos, el ejemplo que voy a obtener con respecto a esto es a través de personas. Entonces, yo voy a colectar información a través de personas. Y dije, bueno, estas personas, ¿cuáles pueden ser? Bien, me armé para este ejemplo 4 personas bastante conocidas. Son 2 mujeres y 2 varones. Bien, entonces, presento la primera mujer. La primera mujer se llama María. Bien, es muy conocida María, su apellido es Walsh. Bien, entonces dije, la verdad que vos tendrías que estar dentro de mi ejemplo, María. Y también no, ¿por qué no la otra persona que es José? José, de apellido de San Martín. También dije, bueno, otra mujer que tendría que estar dentro de mi ejemplo es Ada Lovelace, es decir, que es la primera mujer programadora que hubo. Y dije, ¿y por qué no como varón esté Manuel también? Perfecto. Entonces, estas van a ser las 4 personas que yo voy a trabajar y en la cual voy a abstraerme y decir, bueno, ¿qué necesito de estas 4 personas como datos para después yo hacer pequeñas tareas, pequeñas funciones y procedimientos para poder justamente empezar a manipular los datos de ellos? Entonces, dije, a ver, lo que yo necesito, por ejemplo, la información de ellos, lo que quiero extraer son lo siguiente. Necesito traer el nombre, necesito tener su apellido almacenado y necesito tener el año de nacimiento de cada uno de ellos. Entonces, en esta parte de acá abajo, justamente de alguna manera me encontré con esos datos y dije, bueno, lo que voy a buscar es que estas 4 personas me brinden justamente como información y poder almacenarlo
en este caso, esos tres ítems: nombre, apellido y nacimiento. Bien, entonces, cuando me pongo a pensar, bueno, y a ver, ¿cómo puedo llegar a almacenar estos datos? Por lo que he conocido recién en la charla anterior, y se me ocurrió la idea, dije, ya sé cómo, a través de las variables. Me parece que las variables me va a venir al pelo para justamente poder almacenar justamente esta información de cada uno de estos personajes. Entonces, agarré, dije, bueno, a ver, si esto lo tengo que codificar en JavaScript, bien, tendría que usar, a ver, la palabra reservada que me permite justamente crear variables, que es la palabra var, let o const, bien. Y hemos decidido ya la charla anterior de que como vamos a trabajar con ECMAScript 6, es decir, con ese tipo de edición, de codificación, entonces lo voy a llamar en este caso, voy a armar las variables todas con let. Entonces, a través de esta opción let, dije, bueno, voy a armar las variables para almacenar, en este caso, los datos de María. Y esto sería de esta manera. Entonces, le pongo let nombre igual, y como tengo que almacenar datos de string, que va entre comillas, ahí le coloqué entre comillas, doble o simple, que es lo mismo, le coloqué María Elena. Entonces, el apellido también, vuelvo a colocar la palabra clave let, el identificador va a ser apellido 1. Bien, tengan en cuenta que no uso ni nombre, ni apellido, ni nacimiento, les doy una numeración, porque tengan en cuenta que no pueden convivir identificador de variables con distintos nombres. Entonces, lo que voy a hacer ahora más, justamente a cada nombre, aparte de su identificador de palabras, le voy a colocar un número para que así se diferencie del personaje anterior. Entonces, esto mismo lo hice con José, bien, de esta manera estoy almacenando los datos de José de San Martín. De esta manera también estoy almacenando lo de Ada. Esperen que voy a sacar la variable porque, disculpen, porque si no me está tapando los datos de Ada. Y lo mismo hice con Manuel. Bien, entonces, observen de que de esta manera pude obtener, en este caso, cada uno, o almacené cada una de las informaciones de cada uno de estos personajes. Y la verdad que, menos mal que son 4, ¿bien? Porque estuve ocupando en este caso un total de 12 variables. Y tengan en cuenta que si yo necesito que esas variables, imprimirlas, por ejemplo, en consola, bien, tendría que justamente colocar 3 sentencias más de consola. Bien, y eso mismo lo que voy a hacer ahora. Entonces, solamente voy a codificar a uno de ellos. No se piensen que voy a hacer a los 4. Aunque son poquitos, pero solamente va a ser lo mismo repetir esto mismo que lo voy a hacer con María Elena, es lo mismo que tendría que hacer con José, con Ada y con Manuel. Entonces, acuérdense de que yo para la codificación lo que utilizo en este caso es Replit, que es una aplicación que esto se lo mostré la charla anterior. Acuérdense de que esto tienen que ustedes llenar el formulario para poder obtener una cuenta de Replit, y una vez que yo estoy validado dentro de lo que sería el sitio de Replit, que es como una especie de IDE web, bien, es un entorno de desarrollo integrado web, en la cual me permite codificar en diferentes lenguajes. Una vez que estoy en esta pantalla inicial, en la parte de acá arriba, bien, donde marco en color verde, tengo el botón que dice crear Replit, es decir, que estaría creando un entorno de codificación, y cuando yo hago clic en esta opción, bien, lo que me va a pedir primero justamente es en qué tipo de lenguaje tengo que codificar. Entonces, como hice mención en la charla anterior, nosotros tenemos que codificar en JavaScript, en este caso, en este segundo módulo. Entonces, para esta opción voy a utilizar el lenguaje que lo tengo acá, que es el Node.js. En el caso de que esto no esté acá, porque nunca lo utilicé, ustedes tienen que ir más abajo y buscar justamente el lenguaje de codificación que van a realizar en este entorno.
Entonces, el mío, como es JavaScript, es Node.js. Acá lo que voy a colocar es un nombre a este lugar donde voy a codificar, que le voy a colocar, le voy a dar una continuidad de la tarea anterior. Esta va a ser tarea 2. La de la charla pasada fue tarea 1. Bien, y lo que hago ahora justamente es el crear el entorno replit. Bien, rápidamente les dije que esta parte es la consola donde me van a ir mostrando los mensajes que voy desarrollando durante este panel, que es el panel de la codificación, y esta parte del panel es donde yo obtengo, en este caso, el archivo que está guardando esta información de codificación, que esto hace un guardado automático. Entonces, lo que voy a hacer es como que yo ya tengo el código hecho acá. Entonces, voy a codificar, en este caso, los datos solamente de María, y si ustedes observan, díganme si se ve bien, o se ve muy chiquito. A ver, voy a ocultar un poquito el panel este, y lo corro el panel este para acá. Bien, entonces, lo que coloqué en la primera línea a través de estas doble barra es un comentario. Estos comentarios, a la hora en este caso, de compilarse, que realmente no se compila esto en JavaScript, lo que hace es como que es interpretado el lenguaje. Hay alguien que interpreta el lenguaje que yo voy escribiendo, o las sentencias que yo voy escribiendo. Entonces, yo, bueno, mal escrito acá datos, estoy cargando los datos de la persona número 1, bien, que sería a través de variable el nombre 1 que asigné como string María Elena, el apellido también es un tipo de dato string, que es Walsh, en este caso, el tipo de dato que coloqué acá adentro. Y por último, el nacimiento, que sería un valor numérico, por eso en este caso no lleva comilla. Entonces, lo que tendría que hacer ahora es, una vez que está esto, voy a decir, bueno, a ver si puedo mandar esta información a esta parte, que sería la parte de la consola. Bien. ¿Cómo podría hacer esto? Bien, y acuérdense de que nosotros habíamos visto, en este caso, una función llamada console.log, bien, en la cual adentro de estos parámetros lleva como argumento el dato o la variable que yo quiero mostrar. Como quiero que me muestre el nombre 1, bien, la variable nombre 1, voy a colocar ese nombre. Y al hacer, en este caso, acá arriba, en este botón de play, clic, automáticamente esta información tiene que aparecer en este lado del panel, del lado derecho, que es el panel de la consola. Vamos a hacer un run. Bien, y fíjense que esto es el dato que está indicando con esta función que mandé como parámetro nombre 1, María Elena. Bien, si quisiera hacer lo mismo para los datos siguientes, o podría cambiar la variable, o podría volver a llamar a esta función, que bueno, en este caso, como ya lo tengo escrito acá, voy a pasar todo, y esto lo voy a dejar de esta manera. Entonces, a partir de la línea 6, a través del comentario, digo, bueno, voy a mostrar los datos de la persona 1. Nombre 1, apellido 1 y nacimiento 1, haciendo referencia justamente a las variables que le he asignado para cargar este tipo de datos. Vamos a modificar acá si se guarda en forma correcta. Bien, tengan en cuenta que esta codificación la voy a compartir con ustedes para que lo tengan. Entonces, le hago play. Y ahora estoy viendo justamente estos 3 datos pedidos por cada una de estas funciones. Bien, bueno, me faltaría la de José, la de Ada y la de Belgrano. Bien, pero no tengo ganas de escribir tanto, pero el procedimiento sería lo mismo. Si ustedes lo quieren hacer, sería bueno que lo vayan practicando para que puedan justamente
en este caso, quedarles grabado de cómo estoy almacenando datos de cada persona. Marcelo, 193, 1930 es por defecto no pone el 0 o fue No, un error? porque Raúl, porque me comí el 0. Vamos a corregirlo. Gracias, Raúl, siempre atento a la jugada. Bien, perfecto, ahí está. Ahora sí, 1930. Bien, gracias, Raúl. Bueno, entonces, este sería, en este caso, la forma de que tengo que almacenar a una persona. Bueno, ahora lo que necesito hacer es armarme otro entorno Replit, porque voy a codificar otra cosa, ¿bien? Entonces, este entorno Replit va a ser para que yo pueda explicar otra cosa nueva. Vengo acá, bien, voy al Home, para volver de vuelta a la pantalla principal, ¿bien? Y vuelvo a solicitar a través de este botón que se me cree un entorno Replit nuevo. Vengo acá, le digo que voy a hacer el entorno que sea de JavaScript, utilizo esta opción del Node.js, le voy a colocar tarea 3. Pero el Replit, bien, y ya lo tengo preparado para la próxima situación. Bueno, vuelvo a mi PowerPoint. Bueno, entonces, prácticamente lo que he realizado fue completar los datos de María Elena. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva, yo lo que me planteo es decir, está bien, yo veo que puedo almacenar estos datos en variables, pero me estoy dando cuenta que siempre estoy repitiendo la misma acción. Entonces, a ver, yo me hice la pregunta, JavaScript, ¿tendrá alguna otra cosa que me permita almacenar estos datos, digamos, en forma más prolija y que escriba lo menos codificación posible? Y ante esta pregunta, lo que me contesta JavaScript, suponiendo de que este JavaScript me habla, a veces me consulto cosas y me responde este JavaScript, me dice, mira, Marcelo, yo tengo unas estructuras de datos que más o menos yo te mencioné la clase pasada. Estas estructuras de datos son para guardar datos simples o datos complejos. Y esta estructura de datos, una de las estructuras de datos que yo te propongo que vos utilices, la llamo de esta manera, o se llama de esta manera, o me conocen de esta manera, arrays. Entonces, es una estructura de datos que me permite guardar información. Básicamente, la definición sería, es una estructura que nos permite almacenar colecciones de datos. Entonces, estamos hablando de que, bueno, que puedo guardar muchos datos. Entonces, a ver, ya con esto me está gustando bastante. Entonces diría, a ver, cuando tengo una situación de esta manera, por ahí a mí me conviene utilizar un arrays. Bien, perfecto, sí. Pero antes yo te voy a comentar algo, Marcelo, para que vos en algún momento, si te interesa el tema, indagues. Estos arrays tienen dos tipos de formas de comportarse. Unos llamados estáticos y otros llamados dinámicos. Te cuento que yo, JavaScript, no manejo los estáticos, yo manejo los dinámicos. ¿Y cuál es la diferencia entre los estáticos y los dinámicos? Entonces, si yo tuviera la oportunidad de crearte colecciones de array estático, vos sí o sí me tenés que decir la cantidad de lugares que necesitas para almacenar datos. Y esto, ¿para qué me podría servir, por ejemplo? Y supongamos que yo necesito poner pasajeros en un determinado vehículo, por ejemplo, en un colectivo. Entonces, yo ya sé que dentro de un colectivo y estas personas quiero que estén todas sentadas. Entonces, yo necesito saber, en este caso, de que este colectivo tiene una capacidad de asiento. Entonces, cuando yo conozco de antemano qué cantidad, en este caso, cantidad de asiento necesito
tener disponibles para entrar a estas personas, entonces necesito tener un array estático, ¿bien? Porque ya de antemano conozco el dato. Ahora, si yo te digo, mira, este colectivo que tengo ahora es nuevo, y sabés que tiene una propiedad de que vos metés pasajero y él te va agregando asientos solo. Ah, fenómeno, me viene bien eso. Entonces, este tipo de asientos que se colocan a medida que yo voy ingresando personas, se van sumando solas, son los que se llaman dinámicos. Entonces, acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta que las colecciones de array que maneja JavaScript son dinámicos. Ustedes colóquenle en datos que él le va a ir sumando justamente lugares para que ustedes puedan agregar ese tipo de datos. Pero ojo, esto lo hace JavaScript. Hay otros lenguajes que justamente si ustedes lo declararon como estático y llegan a colocar a una persona que ya se quedó sin asiento, el programa explota. Entonces, no se acostumbren de lo permisivo que es JavaScript con lo no permisivo que puede llegar a ser Ruby, ¿bien? O lo que no permisivo que puede llegar a ser Java. Ellos necesitan, en cierta forma, que ustedes le brinden toda la información posible de los lugares que necesitan y de los datos que van a ingresar. Ahora, ya definí lo que es un arreglo, ¿bien? Entonces, estos tipos de array que justamente son dinámicos en JavaScript, reciben el nombre de lista. Entonces, ahora voy a justamente a mostrarle cómo es una lista. Una lista, por empezar, siempre va almacenado adentro de una variable. Llámese let o llámese cons. Bien, entonces tiene que estar dentro de una variable, porque es un dato, digamos, es una colección. Y lo que tienen estas colecciones es que ya adentro trae funciones, tienen un montón de funciones. Funciones para que ustedes manejen los datos dentro de la lista. Por ejemplo, ustedes van a ver de que yo en esa lista, que ahora se las voy a presentar, estas listas serían como esto, fíjense. Son como cajitas, uno al lado de la otra. Bien, acá tendrían 4 cajitas para poder almacenar justamente datos, 4 tipos de datos. Bien, pero hay una condición para esto. Cuando se crearon este tipo de colecciones, la idea fue siempre de que los datos que yo almacene en ese lugar, bien, tienen que ser del mismo tipo. Y siempre tiene que referirse al mismo dato. Es decir, que yo podría hacer tranquilamente que estos 4 lugares los voy a usar para guardar todos los nombres. Entonces, otra cosa muy importante, el identificador de esta variable, que adentro tiene una lista, siempre tiene que estar escrito en plural. Porque si yo voy a almacenar nombre, como estoy almacenando un conjunto de nombres, entonces, en este caso, el identificador de la variable se tiene que llamar nombres en plural. Eso es una regla que justamente se establece con los programadores. Entonces, a ver, yo en este caso, en este ejemplo, estaría disponiendo de una lista que me guarde, por empezar, una lista que me guarde nombres. Después, una lista que me guarde los apellidos. Y después una lista que me guarde la fecha de nacimiento. Y obsérvense cómo yo estoy economizando un montón de cosas. Es decir, de 12 variables, ahora con 3 variables ya me arreglo para guardar estos datos, porque estoy usando una colección de listas. Bien, ahora, cuando yo genero estas listas, tengan en cuenta que, como ya les dije, como son dinámicas, a medida que yo vaya guardando un apellido, se va creando una cajita de esta.
Cuando coloque el otro apellido, el otro nombre, va a generar la otra cajita. Y así en forma sucesiva, ¿bien? Y estas cajitas que estoy creando, bien, vamos a crear una quinta más, porque puede llegar a aparecer otra persona más, bien, aparte de estas 4, puedo aparecer yo con datos, para que yo también esté dentro de esta lista. Entonces, esta lista adentro lleva datos, y estos datos ustedes lo van a encontrar siempre con este nombre, el nombre de elemento. Entonces, en la primera cajita tengo un elemento, en la segunda tengo en otra, en la tercera tengo otra, y así en forma sucesiva. Vuelvo a repetir, la información que tengo acá adentro siempre en forma genérica se llaman elementos. Ahora, Marcelo, ¿cómo hago para referenciar supongamos, yo necesito saber el elemento, qué elemento guarda lo que está en la primera cajita? Bien, Marcelo, te cuento de que estas colecciones, estas listas, tienen una identificación. Y esta identificación es a través de algo llamado índice. Y los índices son valores numéricos. Y te cuento que la primera cajita, como valor numérico, siempre, casi siempre, bien, excepto en algunos lenguajes, pero en un 90%, bien, el índice de la primera cajita está marcado con el número 0. Entonces, si yo necesito la información del elemento que está en la primera cajita, fíjense que tengo que decirle, a ver, JavaScript, mostrame lo que tenés en la variable con índice 0. Esa va a ser la forma que yo voy a indicar o extraer el elemento que está ahí adentro. Entonces, el siguiente elemento va a estar identificado con el número 1, el otro con el número 2, el número 3 y el número 4. Entonces, cuando yo pregunte, ¿qué cantidad de elementos tengo? Bien, ¿cuál sería la respuesta? Cinco. Perfecto, es decir, tengo 5 elementos. Y el último elemento, ¿en qué índice está guardado? En el quinto, es el número 4. Correcto, bien. Entonces, una cosa es hablar de índice y otra cosa es hablar de cantidad de elementos. Fíjense que me estoy refiriendo a dos cosas muy diferentes. Bien, ahora, con respecto a esto, entonces, sé que necesito que una variable con un identificador en plural, bien, me indique justamente, almacene una cierta cantidad de datos o elementos. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo sería esto codificado en JavaScript. Después ustedes tienen que ver cómo se hace esto en Ruby, cómo se hace esto en Java, cómo se hace esto en Python. Es decir, acá lo que interesa es el concepto, que tengo algo para guardar colecciones. Después veré por qué lenguaje me voy a inclinar para escribir la sintaxis. Entonces, lo que voy a mostrar ahora justamente está hecho en JavaScript. Entonces, en JavaScript sería de la siguiente manera. Mira, Marcelo, para vos hacer esto, lo que vos me estás mostrando en esta parte gráfica, para vos hacer esto, bien, vos lo que tenés que hacer es, en forma de código, esto. Fíjate, let sería el nombre de la variable, bien, datos sería el identificador, y estos corchetes, esta asignación, representa esto, es decir, representa la lista. En este momento estoy diciendo, bueno, estoy armando una variable llamada datos, bien, que va a guardar una colección de datos. No sé qué tipo de datos va a guardar, y les comento que en JavaScript, estos datos podrían ser variados, es decir, podría colocar un string, seguido de un número, seguido de un booleano, podría colocar adentro un objeto, pero la forma siempre tiene que pensarlo de que las colecciones siempre fueron creadas para que se guarden un mismo tipo de datos y que estos datos tengan una relación entre sí. Siempre fue el concepto de eso. Bien,
Entonces, perfecto, ya entendí cuál es la forma de codificar una lista. Entonces, identificador, la palabra en plural, y palabra clave de crear variables, y le asigno corchete, corchete, para que justamente esto quede vacío. Ahora, ¿y cómo sería realmente si esto quisiera armar una lista para nombre? Bueno, la tendrías que codificar de esta manera. Mirá, le colocarías lec nombres y entre los corchetes coloca a María Elena, bien, a José, a Ada y a Manuel. Fíjense que estoy extrayendo justamente en esta lista, estoy almacenando los nombres. Y ahora les voy a mostrar una cosa muy importante. Ahora, ¿cómo tendría que hacer para almacenar los apellidos? Y lo mismo, Marcelo, lo que vas a cambiar va a ser justamente el nombre de identificador, le vas a poner letra apellido, y vas a almacenar a Walsh, a de San Martín, a Lovelace y a Belgrano. Y lo mismo con su fecha de nacimiento. Espero que tenga el 0 al final. Excelente, bien, no es 193, es 1930. Bien, 1930, 1778, 1815 y 1770, en este caso con el nombre de identificador nacimientos. Bien, y lo que tienen que tener en cuenta es esto, fíjense. Los datos de María Elena, tanto su apellido, su nombre y su nacimiento, todo están en el mismo índice, en el índice 0. Detalle, es decir, que yo no podría poner acá en el índice 0 de apellido, el apellido de San Martín, porque cuando yo consulte por estos datos, la verdad que estaría mezclado. Es decir, tengo que tener una coherencia de que los datos que voy cargando en diferentes listas, bien, conserve el mismo índice. Muy importante esto. Fíjense en que los de José están todos en el índice 1, lo de Ada están todos, bueno, acá es como que se me complica, están en el índice 3, bien, y lo de Manuel están en el índice 4. Y en algún momento voy a aparecer yo para estar ocupando, disculpen, 0, lo estoy mencionando mal, 0, 1, 2, 3. Cuando entre yo voy a estar ocupando el índice 4. Entonces tengan en cuenta eso. A ver, estoy almacenando 3 datos diferentes en diferentes listas, pero la coherencia es que todos esos datos de esa persona están dentro del mismo índice. Bien, bueno, esto mismo lo voy a pasar a codificación en el Replit, pero antes, como yo ya lo tengo hecho, voy a mostrarle justamente una de las formas. Vengo acá y digo lo siguiente. Bueno, hay 3 formas de completar una lista, ¿bien? Y yo les voy a mostrar las 3. Y después les voy a decir que estas 3 formas de completar las listas siempre se utilizan. Entonces, ustedes van a ver en qué caso utilizar una forma u otra forma. Entonces, empiezo con la primera forma justamente de completar esta lista. Fíjense de que es la que venimos viendo. A ver, asigno la variable, el identificador, abro los corchetes y empiezo a completar los datos. Bien, dato 0, dato 1, datos 2, y dato 4. Bien, entonces de esta manera justamente estoy completando los datos. Ahora, esta es una de las formas de completar una lista. La segunda forma de completar una lista, ahora les muestro que es la siguiente. Bueno, empiezo a explicar lo que hice. En la línea 6 estoy armando una lista vacía, ¿bien? Entonces, a continuación, los datos de una lista. Bien, paso con el segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo es, voy a leer lo que justamente está a partir de la línea 6. En la línea 6 he generado, en este caso, una variable apellido que almacena una lista vacía. A partir de la línea 8 hasta las 11, hasta la línea 11,
Fíjense en la manera que estoy empezando a cargar los datos sobre esta lista vacía. Entonces, primero lo que voy a hacer es... No tenés la pantalla compartida, Marcelo. Bien, gracias, Raúl. Bien, entonces, vuelvo a repetir, en la línea 6 estoy generando una variable apellido en la cual está en este momento almacenando una lista vacía. A partir de la línea 8 empieza la carga de esa lista apellido. Entonces, la forma de cargar justamente es haciendo referencia al identificador de esa variable, que sería apellido, seguido de los corchetes y el índice de donde yo quiero justamente cargar este dato, que sería justamente el apellido Walsh. Entonces, identificador, índice, entre corchete, y le asigno, en este caso con el igual, el dato que quiero que almacene, el elemento que quiero que almacene el índice 0. Y de esta manera justamente lo voy a hacer de esa forma para empezar a completar los datos de apellido de las otras personas. Entonces, siempre indico el identificador de variable, el número de índice y seguido de la asignación del apellido que quiero guardar en ese lugar. Bien, entonces, esta es la segunda forma de cargar una lista. Vamos con la tercera forma y última, es a través de esto. Observen de que en la línea 14 vuelvo a generar una variable nacimientos que adentro genera justamente una lista vacía. Acá, en este caso, estoy utilizando nuevamente el identificador de la variable, que voy a cargar el dato, y fíjense en que estoy utilizando una palabra clave, y esta palabra clave es una herramienta que trae los arreglos, los array. Entonces, Marcelo, cuando vos compraste el array de lista, ten en cuenta que adentro tenés un montón de herramientas para utilizar. Y una de las herramientas que yo tengo que tenés para utilizar es la herramienta push. Y esta herramienta push es una función que yo tengo adentro. Entonces, la forma es decirle, bueno, nacimientos.función push, bien, y entre paréntesis le voy a pasar todos los datos que yo necesito, bien. Tengan en cuenta que tranquilamente podría haber pasado todos los datos juntos, pero a veces yo necesito pasarlo de a uno a medida que me lo vayan pidiendo. Bien, ojo que esta no es la única forma de poder almacenar a través de una función esa lista, ¿bien? Si ustedes indagan, hay otra función más que me permite sumar datos a esa lista. Les comento que la forma que yo elegí siempre carga el dato justamente en el último lugar. Siempre lo va cargando al último lugar. Y hay una función que me permite cargar siempre por adelante. Es decir, que este carga por atrás y hay uno que carga por adelante. Eso queda en que ustedes indaguen en algún momento cuándo usar uno o cuándo usar otro. Porque a veces yo necesito cargar el dato por adelante o a veces necesito cargar el dato por detrás. Bien, en este caso lo estoy haciendo por detrás. Me parece que esta es la forma que utiliza Mumuki. Creo que Mumuki le pone algo de agregar. La verdad es que la palabra agregar acá en JavaScript no existe. O es push o es la otra función que queda para que ustedes indaguen. Entonces, esta sería justamente la forma, las tres formas diferentes de poder cargar elementos dentro de la lista. Bien, para que esto termine en forma correcta, voy a hacer una impresión. Entonces, fíjense, vengo acá, ya tengo armado la sentencia de que justamente necesito para imprimir, y acá le digo, bueno, a ver, consola, mostrame los datos que tenés cargado en nacimientos. Bien, fíjense que me sale, para que observen de que esto estaba vacío, bien.
Esto estaba vacío y ahora al hacer justamente esto, todo esto, tengo estos datos cargados dentro del arreglo. Vamos a preguntarle por el de apellidos. A ver. Apellidos. Vamos a correr a la consola para que esto me muestre la información y fíjense de que esto también se encuentra vacío en la línea 6 y después a partir de la 8 empecé a cargar los datos y este es el resultado que me está mostrando en este momento la consola. Bien, los apellidos que he guardado dentro de esa lista. Bien, voy a pedir una siguiente impresión. Bien, en esta impresión lo que yo necesito hacer es, quiero que la consola me muestre un mensaje. Entonces, fíjense, el mensaje que tiene que mostrar la consola, estoy usando algo de lo que ustedes vieron en Mumuki, que es la parte de concatenación, es decir, que es juntar textos, en este caso, combinado con variables. Entonces, yo lo que necesito hacer es lo siguiente. A ver, fíjense, el mensaje es el siguiente. Don o doña, bien, se va a concatenar con el elemento que yo ahora en un rato pida, bien, y de ese elemento, en el índice que yo pida, me va a traer el nombre. Va a dejar un espacio y después me va a traer de la variable apellido el índice que yo le pida. Eso va a concatenarse con la siguiente frase, nació en el año, y después eso se va a concatenar con la lista que está guardada en la variable de nacimiento y va a extraerme el elemento del índice que yo marco. Ahora les pregunto a ustedes, si yo necesito extraer los datos de San Martín, en estos lugares, ¿qué índice tendría que colocar? El número que corresponda. ¿Y cuál sería, en este caso? No me acuerdo. Sería el 1. El 1. Bien, vamos a probarlo. Ponemos 1, entonces quiero el índice, el nombre, quiero que extraiga el elemento del índice 1. En el apellido también quiero que me extraiga el del índice 1 y el de nacimiento también quiero que me traigas el índice 1. Entonces voy a hacer correr esto y me dice que don José de San Martín nació en el año, bien, 1778. Es correcto. Tengan en cuenta que si voy más arriba, a ver, acá tengo, María Elena está en el índice 0, José está en el índice 1, Ada está en el índice 2 y Manuel está en el índice 3. Correcto. Entonces, en función a eso, digamos, dependiendo el valor del índice que yo estoy colocando acá, en esta consola, me va extrayendo el elemento que está almacenado justamente dentro de esa cajita, dentro de esa lista. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? A eso mismo a esas variables podrías ponerle, por ejemplo, 1,2, 1,3. No, siempre, no. En esto siempre lo hago me dirijo al elemento del índice. No puedo pedirlo por ahora todo junto, así no. Ahora vamos a ver la forma de pedirlo todo junto. Ten en cuenta que avancé bastante. Desde almacenarlo en variable, llegué justamente en este caso, a decirle que me lo almacene en una lista. Es decir, que hice un gran avance. Sí. Bien. Vamos ahora con lo siguiente. A ver. Bien. Bueno, vuelvo al menú, vuelvo al home. Creo un replic nuevo. Bien, el lenguaje utilizo el Node.js. Este se llama tarea 3, era, no, 4, 3. Creo el replic.
Bien, y ya lo tengo preparado. Bueno, vuelvo a mi siguiente diapositiva. Bien. Lo que planteó Raúl, yo también me lo planteé. Dije, bien, yo necesito escribir menos todavía, porque, a ver, si yo tengo que escribir cada mensaje de eso por cada persona que yo tengo en esa lista, bien, tendría que hacer 4 console log, bien, para que me diga, en este caso, don o doña Ada, o doña María Elena, o don Manuel, o don José, y necesito buscar algo más eficiente, ¿bien? Algo que me haga ágil esto de lo que sería justamente la impresión. Entonces, indagando en esto de JavaScript, dije, bueno, tiene que haber algo, ¿bien? Algo que tenga una estructura que controle cosas, que controle y que vaya recorriendo esos índices y cuando encuentre el dato de esos índices quiero que me lo imprima, quiero que haga automático. Entonces, lo que pude encontrar, y ustedes también lo están viendo en ese módulo de JavaScript, es una estructura de control llamado for. Bien, esta estructura de control llamada for es algo que es una estructura repetitiva, no es la única, en este caso es la que muestra Mumuki, pero tengan en cuenta que hay otras estructuras repetitivas, que se las tiro, que son el while y el do while. Esto quedará en ustedes que indaguen cuándo usar uno y cuándo usar a otro. Pero por ahora Mumuki dice, bueno, usen el for, que para lo que yo le estoy proponiendo como solución alcanza, ¿bien? Pero no es el único, eso es lo que quiero justamente aclararles. Y yo lo defino como que es esta estructura que veremos a continuación nos permite recorrer los elementos de una colección avanzando por cada uno de los índices. Ah, perfecto. Entonces, si yo necesito, en este caso, recorrer la lista para extraer los elementos, en este caso la estructura de control for me vendría al pedo, porque esto es lo que hace justamente esa estructura, recorrer la lista a través de su índice. Bien, a ver, y Marcelo, vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces, la idea sería la siguiente. Primero, genero la variable, ¿bien? La variable que va a tener esta lista. Y esta lista, lo que va a hacer justamente es una lista que va a estar completa de elementos, ¿bien? Y esos elementos justamente van a estar dentro, almacenados de cajitas señalizadas con números de índice. Perfecto. Entonces, esto sería lo que yo tengo que recorrer. Ahora, ¿de qué forma lo voy a recorrer? Utilizando justamente la función for, y la función for se usa de esta manera. Bien, la palabra clave es for. Y lo que yo necesito de ese for, necesito justamente contar con 3 datos. Acá tengo uno. Fíjense en que cada dato se está separado por un punto y coma. Acá tengo otro. Y acá tengo otro. Bien. Es decir, que en el parámetro está armado de esa manera. Es decir, que estos son los datos que me permiten justamente empezar a recorrer estos elementos. Y una vez que yo se cumpla esto, bien, acá tengo, lo voy a marcar en verde, lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer en este caso es enviar a la consola la variable que yo necesito justamente que me muestre el elemento. Fíjense que acá estoy utilizando algo como i. Ahora les voy a decir el paso a paso. Bien. Esta parte de acá, que marco en verde, indica dónde va
inicializar el recorrido, este for, de esta estructura que tengo acá arriba. Y lo que está indicando, esto lo indico a través de una variable, le digo, mira, la variable es una variable i que va a comenzar en el índice 0. Es decir, que esto es como que está apuntando acá. Es decir, yo voy a arrancar por ahí. Perfecto. Bien. Ahora, esta parte que voy a marcar en rosa, le estoy indicando hasta dónde tiene que llegar ese recorrido. Y lo que dice es, a través de una condición, fíjense en que es una condición de comparación, le estoy diciendo, mientras el índice de la variable, la variable es el nombre que yo saqué, que está puesto acá, bien, es decir, que ese es el identificador que guarda esta lista, mientras sea menor, y fíjense que acá estoy utilizando como una función, y no es una función, es un atributo esto. Esta es otra de las herramientas que tienen los arreglos. Es decirme la cantidad de elementos que tengo justamente adentro de una lista. Entonces, cuando ustedes vean el identificador .len, es porque yo estoy preguntando cuántos elementos hay en esa lista. Entonces, mientras el índice sea menor a la cantidad de elementos que hay en esa lista, es decir, que está marcando hasta acá, y ahora en color rojo le digo, haceme esto. Es decir, extraeme de la lista variable lo que está en la primera posición que vos estás marcando. Es decir, cuando yo le estoy diciendo esto, fíjense en que le estoy diciendo, bueno, pasame a la consola la variable que está en la posición del índice, en este caso, el índice 0, me va a extraer este elemento. Entonces, lo que va a hacer, lo voy a marcar en azul, me va a traer este elemento acá. Y lo que me va a imprimir justamente es este lugar. Eso es lo que hace. Ahora, una vez que hizo eso, ahora lo voy a marcar en naranja, al índice original que está en 0, le digo, sumame 1. Y esto, al sumar 1, lo que va a hacer es lo siguiente. Ahora, disculpen, esto que está acá, ya no va a ser 0, va a ser 1. Entonces, el inicio va a apuntar ahora a este lado, a este índice, que sería al revés, ¿no? A este índice. Porque, como última parte de la función, le dije, sumame 1. Entonces, ahora, 1 es menor a la variable, es menor al total de elementos que hay en la variable, y todavía no llegó hasta acá, porque tengan en cuenta que yo marqué que el final es este. Entonces, como todavía no llegó acá, le voy a decir, bueno, imprimime de vuelta esto, hace esto. Pero ahora, ten en cuenta que tu índice cambió, ahora no es 0. Como yo te sumé 1, ahora estás acá, en el índice 1. Entonces, sumame lo que tenés acá adentro. No sumame, mostrame lo que tenés acá adentro. Y así lo va haciendo paso a paso hasta que en algún momento esto se va a convertir acá, va a decir, el índice, estoy en el índice 4, apuntando a ese índice 4. Disculpen que... Bien, entonces, 4 es menor o igual a 4 y la condición ya no se cumple. Entonces, Marcelo, no hago nada, no te paso nada a la consola, listo, hasta acá llegó mi función. Bien, entonces, lo que hace esta función, como se lo mostré paso a paso, va recorriendo el índice, le estoy pidiendo que me extraiga la información de ese elemento que está dentro de ese índice, y en este caso le estoy diciendo, bueno, imprimímelo.
Ustedes en Mumuki, cuando hacen esto, ¿qué hace Mumuki? Le dice, bueno, lo que extrae ahí, si es un número, sumámelo con la cantidad que tenía, o contame la cantidad de... Porque también acá adentro les puedo preguntar un montón de cosas. A ver, les puedo decir, ¿cuántos José hay en toda esta lista? Entonces les puedo decir que cada vez que encuentre un José, me lo cuente. Es decir, que todo el secreto del recorrido está acá, y ustedes acá es donde, disculpen, donde ustedes van a colocar lo que quiero que haga en ese recorrido. Que me sume, que me busque, que me elimine, que si encuentra algo que me lo cambie. Es decir, acá en esta parte del cuerpo ustedes donde van a definir la lógica que tiene que hacer. Pero ya saben cuál es la función for lo que hace. Él lo que hace es, dame un índice, y decime con la cantidad de lugares que hay, ¿bien? Y yo te lo recorro, y después ahí adentro voy a encargarte de que la información que te voy devolviendo hagas lo que vos tengas que hacer, ¿bien? Ese sería el secreto de todo esto. Ahora, esto mismo lo voy a llevar a la codificación. Entonces, necesito, primero, que ustedes siempre en sus cabezas piensen lo siguiente. ¿Cómo es la parte que ustedes no ven de Mumuki? Entonces, yo, para poder dar una solución, siempre, sí o sí, yo necesito comenzar con la declaración de variables. Eso es lo que yo tengo que tener siempre en cuenta. Es decir, yo necesito tener los datos. Si no tengo los datos, no puedo hacer nada, ¿bien? Y entonces, ¿cómo hago esos datos? A través de las variables. Es decir, las variables pueden tener datos, o ahora ya saben que también las variables pueden tener listas ahí adentro. ¿Perfecto? Entonces, yo tengo eso. Después, lo segundo, lo siguiente que tengo que hacer, una vez que declaro las variables, y de alguna manera, a ver, lo lógico sería que haga el proceso de lo que yo necesito hacer, proceso, con esos datos. Y por último, yo lo que necesito es mostrar resultados. Este es todo el proceso que yo necesito hacer en todo eso. Entonces, ustedes la parte que solamente Mumuki les muestra es la parte del proceso, porque le dice, hagan tal función, haga tal procedimiento, pero yo no vi lo que declaraste como variable, y yo no vi cómo mostrar los resultados, qué usas para mostrar el resultado. Entonces, lógico que si me da una actividad que yo tengo que hacer el proceso y no conozco estos datos, y la verdad que me voy a encontrar muy perdido, ¿bien? Entonces, yo voy a tratar justamente de completar estos datos para que ustedes vean cómo actúa realmente esto. Entonces, la declaración de variables, lo primero que yo necesito tener justamente son las listas. Entonces, fíjense, ya las tengo completas. Las tengo la lista nombre, tengo la lista apellido y tengo la lista de nacimientos. Entonces ya ya cuento con la declaración de las variables que son estas listas. Bien, ahora yo necesito, necesito replicar lo mismo que hice en la tarea anterior, es decir, necesito imprimir nuevamente los datos, pero en forma más eficiente. Entonces, como yo ya sé que a través de un for puedo recorrer esas listas, voy a hacer eso. Justamente voy a usar un for para recorrer esas listas. Y esa lista, justamente, la voy a recorrer de esta manera. Y vamos justamente a ver la parte del proceso que estoy haciendo yo. Entonces, con esto le estoy diciendo, bueno, mira, vas a comenzar en el índice 0, ¿bien? Mientras el índice sea menor a la cantidad de nombres o de elementos que tenga esa lista, es decir, que tengo 1, 2, 3, 4 elementos en la lista nombre, entonces imprimime los nombres que esté en esa posición de índice 0. Entonces, en la primera posición me va a imprimir María Elena. Y después cuando me imprima María Elena, va a pasar a sumarme 1 acá, vamos a hacerlo en rojo, va a sumarme 1,
y esto va a hacer que cambie el índice en 1, cambia el índice acá para preguntarle, acuérdense que va a cambiar la posición, me va a marcar ahora que está apuntando acá, a José, entonces le digo, bueno, ahora de nombre imprimime lo que tengas en la posición 1, que es José, y en este caso va a imprimir justamente el nombre José. Lo vamos a poner a prueba a ver si esto funciona. Vamos a hacer un play, y fíjense, ya recorrió la lista, y en cada recorrida, en cada índice, encontró un elemento y lo fue imprimiendo, que es lo que dije acá. Bien. Entonces, ahora, necesito hacer justamente lo mismo, pero acuérdense que con el mensaje de don, doña, y justamente me daba el nombre, el apellido y el año que nació. Entonces, para eso voy a utilizar también otro for, y tengan en cuenta que ahora el cuerpo de este for va a tener, en este caso, más sentencia. Entonces, observen de que le estoy diciendo, mira, nuevamente, le pido nombre, pero fíjense en que acá, en el console log, estoy armando justamente el mensaje. Como en la tarea anterior, yo para poder imprimir justamente cada uno de esos nombres, tenía que acá modificar el índice, ponerle, si quería, a María Elena 0, en apellido 0 y en nacimiento 0. Pero como lo estoy haciendo dinámicamente a través del for, cada vez que dan la vuelta, su índice justamente va cambiando, entonces a medida que va dando vuelta, va haciendo justamente este console log y me va a ir tirando diferentes mensajes. Vamos a ver su resultado. Y fíjense que ya fue más dinámico, no tuve que ocupar justamente 4 formas. Acá directamente el for, a través de un mensaje, me está diciendo, bueno, doña María Elena Walsh nació en el año 1930, eso lo imprimió cuando el índice estuvo en 0. Cuando pegó la vuelta y se sumó 1 y pasó a ser índice 1, bien, imprimió esto. Y fíjense que lo hizo en forma dinámica. Bien, es decir, que esto es un golazo. Recorrer así o hacerlo como lo venía haciendo manualmente. Es decir, que con esto el for me está simplificando porque me está recorriendo esa lista. Vamos a la última, y acá justamente es algo que ustedes están viendo en Mumuki, y que es que no llegué a hacerle una placa de esto, pero bueno, sería, con esto finalizo. Le estoy mostrando una nueva forma de recorrer, a la cual Mumuki lo denomina for of. Bien. Entonces, ustedes van a ver que a medida que vayan conociendo los lenguajes, es decir, el for original es el que ustedes vieron arriba, el que yo les mostré en la placa. Este es el for original. Pero a medida que fue avanzando justamente las ediciones, muchos programadores fueron mejorando el for. Entonces, esto es como que hay muchas versiones de for mejorada. Entonces, lo que dice Mumuki, mira, ustedes tienen un for que es un for mejorado, y fíjense que está más reducido justamente en los datos que llevan dentro de sus paréntesis. Es decir, es más corto. Con esto estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo acá arriba. Fíjense, pero en forma más resumida. Entonces, a ver, esto les voy a explicar cómo esto funciona. El for necesita 2 datos. En esta parte de acá, que dice, fíjense, acá estoy armando una variable a la cual lo llamo apellido. Y acá, en esta parte de acá, apellidos se refiere justamente a que voy a interactuar a la lista apellido. Entonces, esta parte de acá se compone del identificador de la lista que yo voy a recorrer. Y esta parte de acá lo que va a hacer es una variable que me va
almacenar el recorrido que hagamos en la lista. Esta variable que yo estoy armando, es decir, la puedo llamar de cualquier manera, ¿bien? Pero por convención, justamente, a ver, si estoy recorriendo una lista de apellidos, cada vez que yo ingrese un índice, voy a sacar la información de ahí y te la voy a mandar a esta variable. Y esta variable es decir que yo, de la lista apellido, ¿qué te voy a sacar? Un apellido. Entonces, ese es el sentido que hace. Cada vez que recorre un índice, extrae la información de ese índice y me lo va a almacenar justamente acá, en esta variable. Entonces, una vez que yo tenga esa variable y en el cuerpo a esa variable donde tengo el dato, le voy a pedir lo que quiera. Sumame, imprimilo, eliminame, contame. Es decir, lo que ustedes quieran hacer justamente, o esto lo voy a armar en otra lista, es decir, que eso yo dispongo de esa variable para hacer con el dato que está ahí adentro lo que quiera. En este caso le estoy diciendo, bueno, mira, cada vez que yo recorra apellidos, la lista de apellidos, y me almacene un apellido dentro de esa variable, yo quiero que la consola muestre ese apellido que tengo en esa variable. Perfecto, eso es lo que voy a hacer. Y ahora lo que hace en su recorrido, me tira el apellido ahí adentro, y cada vez que me tira adentro el apellido en esa variable, yo lo muestro por la consola. Bien. Bueno, esto es lo más importante que ustedes tienen que conocer de esa lista. Entonces, ojo, ya saben cómo funciona el for, ustedes van a usar siempre el for of. Bien. Ojo que también yo puedo usar y supuestamente me tienen que dar bien los resultados de esa actividad. Lo que pasa es que acá lo estoy haciendo más largo. La idea, me hubiese, digamos, otra recomendación, Mumuki, si me estás viendo, tenés que mostrarle primero a tus participantes este for. Tienen que saber de dónde nació el for, para después mostrarles justamente este for mejorado. No saltes etapa. Bien. Bueno, con esto justamente es como que lo que fui concluyendo con respecto a lo que tengo que mostrarles de lista. Entonces, para ponerlo en práctica esto, yo les armé una actividad en la cual espero que si en algún momento lo quieren practicar, lo practiquen, y si quieran me lo mandan, y yo a ustedes, los que mencioné ahora, se los voy a corregir. Y les cuento a ver si ustedes se dan cuenta de lo que yo estoy proponiendo como esta actividad. Bien, la actividad, lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense, es filtrando datos por longitud de caracteres, es el título de esta actividad. Y el objetivo que yo quiero lograr con esta actividad es que ustedes apliquen los conceptos de lista y de funciones, es los temas que están viendo justamente en JavaScript. Necesitan, bueno, algo para codificar y, lógicamente, codifico en JavaScript. Ahora, la consigna es la siguiente. Dice que Raúl solicita al equipo de programadores C Programar de Argentina Programa confeccionar una función. Bien, atenti. Acá está lo que yo necesito. Es decir, este es el proceso que ustedes necesitan llegar. Pero ojo que yo no se las voy a hacer fácil, porque ustedes tienen que hacer todo el proceso. Van a ver que lo que Mumuki le da estas pequeñas cosas, ustedes tienen que transpirar la camiseta y tienen que crearse todos los datos, porque yo no se los doy regalado, es decir, que tienen que crear las listas. Acá voy a seguir leyendo para que ustedes vean qué es lo que estoy pidiendo. Que nos permitan seleccionar nombres que se encuentran almacenados en una lista, ¿bien? Cuyo criterio, es decir, acá, estos criterios, le estoy diciendo, bueno, ojo que yo, para seleccionar estos nombres, tienen que tener ciertas condiciones. Bien, es que contengan su composición menos de 5 caracteres. Wow, es decir, vuelvo por acá, vamos a ver acá al repli, yo necesito que, por ejemplo, de esta lista de nombres,
solamente me seleccionen, fíjense en que en la recorrida que van a hacer, solamente los que tienen menos de 5 caracteres. Es decir, que acá, por lo que yo veo, va a tener que extraerse a José y a Ada, ¿bien? Pero tengan en cuenta que yo necesito que hagan la función de que me extraigan de esos 4 nombres solamente estos 2, porque estos 2 son los que cumplen justamente ese criterio, esa condición que estoy pidiendo en esta actividad. Entonces, y ojo que acá esto lo hicieron, y yo necesito que retornen el resultado dentro de una nueva lista, es decir, que la lista original que armaron, una vez que yo extraiga esos 2 resultados, es decir, a José y a Ada, porque son los que cumplen el criterio, eso, una vez que yo obtengo ese elemento, le voy a decir, bueno, ya que te tengo, te voy a almacenar en una nueva lista. Acuérdense de que yo tengo que usar uno de los métodos, de los 3 que mostré para cargar una lista nueva. ¿Bien? Y ahora, la funcionalidad recibirá esta lista de nombres a través de su parámetro. Bien, ojo que, a ver, esta es la otra parte que ustedes no ven. Cuando Mumuki le dice, bueno, yo les mando una lista, bueno, acá la lista, si ustedes no la fabrican la lista, y lógico que en la función no la voy a poder pasar. Entonces, la lista, cuando ustedes la usan en Mumuki, ustedes no la ven, pero acá sí la tienen que ver, porque si no arman la lista de esos nombres, bien, no van a poder trabajar con esta función, porque no va a tener de dónde extraer ese dato. Entonces, dice que la lista será confeccionada por el equipo y los elementos que conforman esa lista son los siguientes. Fíjense en el orden. Va a estar José, va a estar María Elena, va a estar Manuel y va a estar Ada. Cambió un poco el orden, para que no sea tal cual como lo hice yo. Y tampoco quiero que copien y peguen, quiero que escriban, que hagan LED, no sé, ustedes le dan el nombre de la lista que quieran, ¿bien? Pero yo quiero que ustedes generen la lista. Y una vez terminada la función, el equipo invocará a la misma pasando la lista y verificará que los datos retornados cumplan con los criterios establecidos. Es decir, lo que estoy pidiendo acá es simplemente, y bueno, y de alguna forma voy a ver si imprimo para ver si lo que me salió como resultado de la lista que me están enviando es la correcta. Y si es correcto, yo por acá, por algún lado de acá, tengo que ver solamente a José y a Ada, ¿bien? Entonces, fíjense en de que estos datos que están acá, más los datos que tengo arriba, estos datos que están acá, es lo que Mumuki hace por ustedes. Pero acá ustedes lo van a hacer por ustedes mismos. Bien, es decir que, fíjense que no estoy pidiendo que me armen una de apellido y una de nacimiento. Solamente le estoy pidiendo que me armen una lista de nombres, con esos 4 personas que están en esa actividad. Entonces, una vez que yo tengo esa lista, bien, y bueno, ¿cuál es el escenario esperado? Y bueno, es una lista nueva que contenga los nombres de José y Ada. Ojo, no necesito que ustedes pongan manualmente esto, porque yo cuando me lo manden y yo lo pruebe, lo voy a meter en la lista a Leo, y Leo tiene que ser uno de los integrantes que cumple esta condición. Es decir, el Leo que voy a meter es Leo Messi, ¿bien? Entonces, cuando yo a Leo Messi lo meta en la lista, cuando pruebe de vuelta la función, y me tiene que salir José, Ada y Leo, ¿bien? Y si ustedes quieren hacerlo, por ustedes mismos para probarlo, lo pueden hacer metiendo a Leo también. Entonces, el propósito es crear una función que devuelva una lista con nombres, con los criterios establecidos en la consigna, y les sugiero como nombre de la función nombres cortos, ¿bien? Ustedes les pueden poner el que quieran, pero fíjense en que en las actividades, ustedes siempre, Mumuki es como que le sugiere un nombre de la función o un nombre del procedimiento. Entonces tengan en cuenta eso. A ver, acá estoy sugiriendo que sean nombres cortos, pero ustedes le pueden poner, en mi caso, el nombre que quieran. Bien, las precondiciones que son estas. La lista de nombres será creada por el equipo, que es lo que pido allá arriba. La función recibe una lista de argumentos, es decir, que lo que va a recibir la función que ustedes van a crear es la lista que armaron en este punto. Bien, el criterio es que contengan menos de 5 caracteres. Bien, y después si quieren lo prueban al revés. Es decir, que modifico la función para que me muestre lo que tienen más de 5 caracteres, a ver si funciona de
de las dos maneras posibles. Estoy haciendo test desde menos y desde más, a ver si funcionan en ambas direcciones. Y después la lista nueva, bien, tiene que doler justamente los datos que yo establecí allá arriba. Bien, y cuando pruebo las funciones, estoy diciendo, bueno, un console log, a ver si lo que tengo en esa lista nueva cumple con las condiciones que me genera esta actividad. Bien, esto es básicamente la actividad que propongo. Ahora, si esto va bien, y le digo, bueno, ya que saltan el 1,50 m, le subo la vara 30 más, salten 1,80 m, y le propongo una segunda actividad. Y esta actividad siempre quedó tan conforme Raúl con el trabajo que hicimos que nos propuso más laburo, y esto está bueno que tengamos laburo. Entonces, dice que con referencia a la función realizada en la actividad anterior, es decir, que tengo que utilizar los mismos datos, bien, Raúl quedó muy conforme con el desarrollo realizado por el equipo de programadores y ahora solicita que dentro de este desarrollo agreguen una nueva funcionalidad a través de un procedimiento. ¡Wow! Ahora estamos dentro de lo que sería justamente esta parte de que yo quiero que busquen, que es la parte del procedimiento. En el anterior fue funciones y en este fue procedimiento. Entonces, este procedimiento tendrá la tarea de solicitar a la función, es decir, que la función una vez que tenga la lista con el nombre creado, lo que le va a pedir el procedimiento es que, en este caso, que arme un mensaje. Y este mensaje justamente es lo que desarrollo acá. Dice que este nombre, bien, que sería esto, está compuesto por esta cantidad de caracteres. Entonces, para poder hacer esto, yo necesito justamente crear una lista con, disculpe, nombre está compuesto, claro, tengan en cuenta que yo necesito, a ver, el dato que trae esa lista nueva, que es una de las funcionalidades que hice en la actividad anterior, esta cosa va a traer justamente esos nombres que son cortos. Pero en el mensaje que yo quiero que salga de este procedimiento es que diga, este nombre, por ejemplo, Leo, supongamos que lo metí a Leo en la lista, Leo está compuesto por 3 caracteres. Bien, ¿y cómo saldría eso de los 3 caracteres? Demostré que cuando yo uso lista hay una funcionalidad que me permite saber la cantidad de elementos que tiene una lista. Bien, tengan en cuenta eso. Y esto funciona también para los textos. Entonces, es decir, que la función, ya se lo digo, la función len me permite saber qué cantidad de caracteres o qué cantidad de elementos tengo en una lista. Que esta funcionalidad len, tengan en cuenta que en Mumuki se llama longitud. Ahora, entonces, una vez que establezco esto, bueno, lo que tiene que aparecer es lo siguiente. Fíjense, si la lista me devolvió José y Ada, yo lo que espero es que me imprima esto. Este nombre, José, está conformado, o conformada, me falta una barra, por 4 caracteres. Este nombre, Ada, está conformado por 3 caracteres. Ese sería el mensaje que me tiene que salir de este procedimiento. Bien, sugiero un nombre que se llame impresión nombre cortos, bien, y tengan en cuenta que tengo que probarlo en la consola para que me pueda llegar justamente a salir este procedimiento. A ver, la idea sería de que ustedes en algún momento esto lo puedan lograr, y si hubo dificultades, bien, yo en una próxima charla lo haría yo, como para que justamente puedan ver cuál es mi estrategia para encarar esta solución. Pero viendo esta charla, yo calculo que saltar el 1,50 m y después saltar el 1,80 m va a ser muy posible que ustedes lo realicen. ¿Bien? Bueno, con esto doy finalizada la charla. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Vamos a tratar de hacerlo. Bien. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, un nuevo desafío. Sí, ojo que, a ver, tómenlo como una práctica. A ver, no descuiden las actividades, ¿eh? Es decir, tienen prioridades las actividades que ustedes están haciendo. Ahora, esto quedaría justamente para que ustedes lo hagan como una práctica
para lo que sería una práctica de examen, por decirlo así. Una de las tantas que van a tener. Bárbaro.